La ñapa 27, ñapa del fin de político. Hoy en la coyuntura de la convocatoria hecha para hoy sábado 16 de noviembre, si nos están viendo en YouTube, nos están viendo en estreno el 16 de noviembre, sábado, día que se ha convocado una actividad de calle por parte de Juan Guaidó. Si nos estás viendo en Patreon, nos estás viendo previo al 16 de noviembre y queremos decirte que va a ser liberado este episodio y el fin de político antes, para que no pierda vigencia, obviamente, porque el tema es la movilización del 16 de noviembre. ¿Y esta ñapa de qué se trata? Hoy, en esta ñapa, hablaremos de los antecedentes de este 16 de noviembre. O sea, porque lo que estamos intentando decir, o lo que hemos dicho ya, y los invitamos a ver, y aquí tienen el enlace en la descripción y en el primer comentario destacado, la primera parte de esta conversación, que fue en el fin de político en el canal de Neomar Hernández, que por lo menos lo que yo he dicho es que no podemos esperar nada distinto de una actividad que se va a hacer el 16 de noviembre, si lo que se está haciendo es exactamente igual a lo que se ha hecho en otras ocasiones, con resultados más o menos parecidos: más represión, más presos, más muertos. Cuando se desbordan las pasiones, porque en otras ocasiones lo que se hace una concentración, se aplaude, se dan discursos, tal, se recoge, todo el mundo para su casa. Entonces, como ya estamos acostumbrados a que pasen estas cosas, lo que estamos tratando de ver es cómo han sido los antecedentes a lo que se está viendo este 16 de noviembre, o se va a ver este 16 de noviembre. Tú decías en la parte final del fin de político, Neomar, que tú veías el antecedente del que tú querías hablar, era el de la toma de Caracas de Capriles. Así es, Daniel. Gracias nuevamente por la invitación a la ñapa. Y sí, yo el último gran momento de expectativa que tuve, ojo, esto no es ni contra Capriles ni contra Guaidó, esto es un hecho objetivo. Ah, tú sí estás en contra. De eso me encargo yo. Ok, adelante, ya vamos para allá. Esto es un hecho objetivo de cómo se han acontecido los sucesos en estos últimos años. Año 2016, no recuerdo la fecha, debe haber sido entre agosto y octubre. No fue el 1 de septiembre. No fue el 1 de septiembre, claro. 1 de septiembre. Tienes buena memoria. Yo estoy viejito. El señor Enrique Capriles, que abanderaba el proyecto de llevar adelante el referendo revocatorio para sacar a Maduro en aquel momento del poder, en medio de un barajo que incluía incluso la enmienda constitucional vía petitorio parlamentario, es decir, vía una votación parlamentaria para recortar el mandato. Además había como dos opciones, era un mundo de opciones, pero se termina imponiendo como bandera de lucha la de Capriles: vamos a presionar en la calle, vamos a firmar, hacer una firma para convocar un referendo revocatorio a Maduro. Al final eso fue invalidado por el CNE, como era de esperarse. Yo reafirmé, me eché entre las dos colas, me eché como 8 horas de cola o más, incluso en un barrio de Caracas, la gente que no vive en Venezuela, en el barrio San Agustín. Yo me fui para allá a firmar porque me correspondió, porque yo voto en Libertador. Y bueno, la historia es la historia. ¿Pero qué ocurrió? Yo recuerdo, Daniel, que aquí se convocó a que viniera gente de todos los estados de la República, y Capriles decía que ese día se acababa todo. Tú estabas todavía en Venezuela, hicimos un programa especial, como siempre hacíamos, pues nosotros estamos siempre en la noticia, en la emisora, comentando por horas lo que ocurrió ese día. Yo participé incluso un rato de la marcha, me regresé porque no podía. Eso fue una marcha que atravesó todo el eje de Caracas, desde el oeste centro llegó hasta el este, hasta lo más allá del este, llegó, creo que fue hasta el Marqués, fue la Rómulo Gallegos para allá, pero yo me empaté en la marcha en el Paraíso y llegué un poquito casi saliendo del Paraíso, y me regresé porque venía la emisora. ¿Qué ocurre? Allí pasaron las horas, no ocurrió nada. La gran toma de Caracas, que era proyectada como invadir Caracas desde el interior, con una gran masa crítica, una gran masa y fuerza de calle, de gente pidiendo la renuncia de Maduro o la autorización, imagínate tú, al CNE, porque la marcha era para pedir que el CNE permitiese el revocatorio. Creo que se quedó en eso no tuvo consecuencias, hubo represión, como era de saber, y eso no generó consecuencias. Después, otro hecho: fuerte movilización de calle con el firmazo del año 2017, con el plebiscito 16 de julio del año 2017, para que la Asamblea Nacional, imagínate tú, asumiese que tenía que tener unas competencias donde se iba a proceder, entre otras cosas, a desconocer la autoridad de Maduro. Luego no sé si ahí estaba el juicio político, yo ya ni me acuerdo, pero eso fue una masa de gente firmando y firmando en la calle.
sin consecuencias, porque además la Asamblea Nacional, como ustedes saben, no tiene, más allá de que es un poder reconocido internacionalmente como un poder legítimo, poder legislativo, no tiene ningún poder de actuación real dentro de los confines nacionales de Venezuela. Entonces, si tú ves esto y además te echas con el caleidoscopio para atrás, te vas a todas las marchas, aquí todos los años hay marchas en Venezuela, y te vas desde el año 2000, 2001, 2002, yo diría, Daniel, que el último momento en el que la protesta dejó de ser vinculante, es decir, donde sometía a escrutinio y a la dificultad de qué hacer con las protestas al gobierno chavista, en aquel momento capitaneado por el propio Chávez, fueron aquellas protestas del paro petrolero y del 11 de abril de 2001, y el paro petrolero de 2002. Después de aquello, Chávez decidió pasarse por el arco del triunfo, si a la gente le molestaba o no su permanencia en el poder, si a la gente le molestaba o no sus políticas de gobierno. Y se dieron cuenta, que esto es lo perverso, que no haciendo nada, no respondiendo a las demandas de la gente, no pasaba nada, porque ellos iban paulatinamente copando el espacio militar, el espacio de fuerza, y teniendo manejado a los militares y a las policías, ellos ya tenían el control de la situación. Y ellos no tenían por qué ceder a las demandas de la gente. De manera que ese ha sido un marchar y marchar durante todos estos años, que no ha sido... no es que ha sido cosa de 2 días, ha sido cosa de más de 15 años, para, al final de cuentas, no generarle consecuencias al chavismo. El chavismo no tiene consecuencias frente a demandas de la gente, así sean 2 millones de personas que salgan a la calle. Y lo mismo ocurre, por cierto, te darte la palabra, porque me encadeno, me entusiasmo, con las elecciones. El chavismo se dio cuenta que en Venezuela, independientemente de que vote tanta gente como pueda votar, y que el fraude lo burla o lo sobrepasa la votación masiva de la gente, puede incluso darse el lujo de reconocer que perdió la elección, pero en el fondo no la reconoce. ¿Cuál es el ejemplo más claro de todo esto? Diciembre de 2015. El chavismo salió con Vladimir Padrino López, sí, mira, tal, no sé qué, reconocemos la victoria esta de la oposición, y el día siguiente estaban desconociendo todos los actos legislativos de la Asamblea, el TSJ estaba tomando sus competencias, llegó a señalarle como una Asamblea Nacional en desacato, por cierto, rótulo que todavía pervive, y en el fondo lo que hacen es que no reconocen que perdieron la elección. En otros casos ha sido peor, como el caso de Velázquez en el año 17, con la elección de Bolívar, o del propio Guanipa en el Zulia, donde se notó, porque Velázquez lo demostró con las actas en mano, ¿qué más quieren los que no creen que hay fraude en Venezuela en términos electorales? Que le robaron la elección. Fue muy parecido, por cierto, Daniel, a lo de Bolivia. Cortaron la transmisión en una parte de la elección, y cuando volvieron a transmitir datos, se cambió la tendencia. Ganó el militar Noguera Pietri, creo que es el que está allá en Bolívar. Fraude, claro que hay fraude, ahí está demostrado. Y bueno, eso por no entrar dentro de las denuncias de fraude que vienen desde el año 2004 con el referendo revocatorio y la constitución de aquel CNE perverso donde estaba Jorge Rodríguez, todo eso, pero eso es otro programa. De modo que lo que estoy queriendo decir es que ni a la vía electoral ni en la vía de las protestas el chavismo siente que tenga consecuencias si, número uno, desde lo electoral no reconoce las elecciones, bien asumiéndolas, pero luego no corriendo con las consecuencias de asumir las derrotas, o bien robándose la elección propiamente, y en las protestas no reconociendo las demandas de la gente infinita que sale a la calle, porque aquí salió bastante gente a la calle. Eso no genera consecuencias, y el chavismo siente que lo puede hacer simplemente porque no le genera consecuencias. Entonces, esto ya es una larga película, esto no es nuevo, esto no es inédito. Vamos a que nos caiga la locha, creo yo, a esta hora del asunto. Mira, fíjate tú que con esa antecedente que tú refieres, el del el 1 de septiembre del año 2016, yo recuerdo que la persona encargada de recorrer el país para hacer las convocatorias de las estructuras nacionales, y que fue bastante activo en aquel momento, fue el secretario de Organización de Voluntad Popular de la época, que era Juan Guaidó. Y lo recuerdo claramente porque lo recuerdo en El Salvador. Y recuerdo además la efervescencia que se logró y la forma como hubo una movilización de todo el país, hubo gente que vino de todo el país ese día, y por supuesto nosotros estuvimos allí cubriéndolo, y por supuesto nadie nos va a echar cuentos al respecto. Pero esto de los antecedentes de qué ha ocurrido antes y cómo pudieran ocurrir las cosas ahora. ¿Hubo en algún momento alguna marcha, alguna movilización de calle, alguna manifestación que hiciera retroceder al régimen chavista? Que lo hiciera echar para atrás alguna decisión, tragarse su orgullo y decir que era mejor no tocar ese tema y vamos a dejar las cosas así. Sí.
Al principio. Sí. Yo recuerdo dos eventos en particular. Sí. El primero fue en medio de la constituyente del 99, cuando el chavismo decidió, una de esas ideas peregrinas que tenía el chavismo en su momento, la creación del ya prácticamente agonizante, o darle cristiana sepultura al agonizante Distrito Federal, que había quedado porque de verdad se manejó muy mal al momento de que se crea el Estado Vargas, por todo el hecho, para empezar, por una clase política irresponsable en aquel momento, encabezada principalmente por el hombre que ganó las elecciones del Estado Vargas, que era Alfredo Laya, que nunca estuvo comprometido con la creación del Estado Vargas, y siendo diputado votó en contra de la creación del Estado Vargas porque no creía en ese proyecto. Y llega el chavismo al poder y pues no se hacen las cosas que se tenían que hacer para poner orden en ese Distrito Federal, que quedaba entonces inclusive ese Senado. O sea, que quiere decir que el Distrito Federal se creó y hubo una especie de venganza desde el Distrito Federal en contra del Estado Vargas, diciendo, bueno, como ustedes son el Estado Vargas y la Policía Metropolitana es el Distrito Federal, ustedes no tienen policía. Cosas como esas ocurrieron. Entonces, con toda esa situación que se está viviendo en el Distrito Federal, pues se plantea la solución del Distrito Capital. Y ese Distrito Capital se tenía que crear con estableciendo o dándole legalidad a una situación de facto, que era que Caracas ya no era el municipio Libertador, que Caracas ya no era el centro de Caracas, y que además el municipio Libertador no podía seguir siendo el municipio Libertador porque era demasiado grande, y de él salían por lo menos 5 municipios, de que había que profundizar la municipalización. Y además de eso, la nueva realidad de Caracas establecía que Caracas era Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre y Libertador, eran 5 municipios, y que allí se tenía que crear una nueva entidad federal. Y en aquel momento los dos hombres que en el área metropolitana de Caracas agrupaban el mayor número de apoyos populares, inclusive validados electoralmente, eran el entonces gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, y el entonces alcalde del municipio Libertador, Antonio Ledesma, que fueron bastante activos en esta cuestión. Enrique Mendoza, en un gesto de irresponsabilidad, de uno de los tantos gestos de irresponsabilidad que ese señor ha hecho a lo largo de su vida política, se opuso a la creación del Distrito Capital tal como debió haberse hecho, que era una nueva entidad federal de la cual formaran parte Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre y Libertador, y dijo que estaban cercenándole una parte fundamental al Estado Miranda, porque lo que él le interesaba era su caudal electoral, su dinero, que era de él, no del Estado, y no le importó nunca a esa clase política el reordenamiento político-territorial de Venezuela, que era una cosa súper urgente. Y quedó perfectamente demostrado que a la constituyente no le interesaba eso, lo que le interesaba era darle el poder a Chávez omnímodo e irrevocable. Entonces Enrique Mendoza sacó una marcha. Enrique Mendoza sacó una marcha que era una cosa así, yo no me acuerdo cuál era el lema, con Miranda no te metas, ya no sé cómo fue la cosa, que él sacó una marcha en la defensa de la integridad del Estado Miranda, y el chavismo echó para atrás y retiró la propuesta, la cambiaron ahí la cosa. Por supuesto contaron con el apoyo de los constituyentes opositores, sobre todo de Alambrú Carías, y se echa para atrás y se crea un gran mamotreto, que es ese Distrito Capital que nunca sirvió para nada, hasta el punto que lo hicieron con él lo que le dio la gana, porque en la normativa venezolana tú tenías, y creo que es necesario decir esto, bueno, el situado constitucional se le entrega a las regiones, al gobernador, a la gobernación, y la gobernación lo distribuye a los municipios. En el caso del Distrito Capital, se le daba, le daban el situado, Miranda, el Estado Miranda, le daba el situado constitucional que le correspondía a sus municipios, y los municipios que formaban parte del Distrito Capital, de ese situado tenían que darle a la alcaldía mayor, una cosa absurda, y por supuesto eso se vino abajo. Es decir, que la primera protesta
que logra torcerle el brazo al chavismo fue una protesta que saca Enrique Mendoza para crear un mamotreto que al final terminó convirtiéndose en cuchillo por la propia garganta de la oposición. Si no, miren lo que pasó con Antonio Ledesma, que prácticamente quedó como el alcalde mayor emérito porque más nunca se le escogió. Y la otra fue la de la educación, ¿verdad? La otra fue la de educación, la del decreto 1011. Decreto 1011. Sí, que fue aquella... sobre todo, había una situación allí que ya era el ministro de Educación, o sea, porque el decreto 2011 nunca se llegó a aplicar, pero luego cuando ya era ministro de Educación Aristóbulo Istúriz, y eso fue después del 2002, o por ahí, por la cercanía del 2002, hubo una figura que se creó de los famosos supervisores itinerantes, que eran unos comisarios políticos, que podían ir a cualquier parte, a cualquier liceo y a cualquier colegio y a cualquier cosa y tal, y todo aquello. Eso causó mucho ruido también, causó un gran ruido, y Aristóbulo lo echó para atrás, porque Aristóbulo no es pendejo, Aristóbulo lo echó para atrás. Y además de eso, yo recuerdo también que hubo una gran protesta antes de los hechos del 11 de abril, cuando todavía Carlos Ortega no era presidente de la CTV, sino que era presidente de Fedepetrol, la Federación de Trabajadores Petroleros, que fue por unos cambios que hizo el entonces ministro de Energía y Minas, el señor Ciabaldini, que chocaron de frente con los sindicatos, y los sindicatos se lanzaron a la huelga, se lanzaron al reclamo, y resulta ser que al final el ministro de Energía y Minas echa, o sea, no echa para atrás, sino que pierde el control de la situación. Los trabajadores tenían la razón y la orden fue mandar a una persona que conciliara, y la persona que logró conciliar fue la ministra del Trabajo de la época, que era la señora Blanca Nieves Portocarrero. Esas cosas ocurrieron. O sea, esas cosas uno las vio, pero todo cambia. No, es que todo cambia a partir del 2002. Con la especie de, creo yo, Daniel, con la especie de know-how que le da Fidel a Chávez después de que lo sacan del poder. Dice, yo creo que también de alguna manera es una cosa como básica, ¿no? Porque a partir del año 2002 se estigmatiza todo tipo de protesta de calle, todo tipo de manifestación. Y entonces se asume que todo aquel que sale a protestar a la calle lo que quiere es que haya un golpe de Estado. El gobierno. Y además de eso se le permite al chavismo, como esa es la verdad impuesta de que todo el que está manifestando porque quiere un golpe de Estado, entonces cada vez que ustedes salgan a la calle nosotros salimos también. Entonces de alguna manera... Y esa es la época que llaman de bautizo de la marcha y contramarcha. De la marcha y contramarcha, que fueron en efecto, ocurrieron antes del 11 de abril. De hecho, el 11 de abril fue la gran desgracia de una concentración hecha en los alrededores de Miraflores para contener a la marcha que venía hasta Miraflores. Y ocurrió lo que ocurrió. Luego de eso, empezaron... Daniel, por cierto, 11 de abril, esto hay que recordarlo siempre, la oposición más nunca ha vuelto a pisar ni las inmediaciones de la avenida Baral, ni siquiera Miraflores. La única vez que la oposición se aproximó a Miraflores fue el 11 de abril, y fue en la Varal. Después de eso se hicieron algunos intentos. Recuerda que se hizo aquella cuestión del catiazo, que fue una mortandad también hecha por el Ramos Alú y su irresponsable, como para bañarse de sangre, para decir aquí estamos resteados y tal. Se hicieron algunas actividades, pero nunca hubo nuevo, porque hubo otro fenómeno, que fueron los territorios vedados. Ustedes van a protestar para el este, váyanse para su plaza. Le dieron santuarios a la oposición para que hicieran catarsis, mientras las zonas protegidas eran de los colectivos, después círculos bolivarianos, círculos bolivarianos primero, después colectivos, paramilitar, todas estas cosas, zonas que eran propiedad del chavismo. Claro, pero fíjate, como antecedente general, porque esto es ya una cosa corta y no queremos alargarla mucho, porque por supuesto vamos a estar hablando de cosas que no han ocurrido y no tiene sentido. Y por supuesto le decimos de una vez que si se amerita, este domingo también estaremos conversando de estas cosas. Es que hay una situación, ¿no?, dentro de todo esto. Es que no vemos que haya cambiado nada de los pactos
explícitos o tácitos que se han hecho entre régimen y oposición en cuanto a manifestaciones públicas. No pases del este, no llames a la gente a Miraflores, ¿ok? Sí, tírate. Aparte de eso, y yo esto lo llegué a ver. Bueno, es que tú hacías una convocatoria. Yo recuerdo una vez que se hizo una convocatoria, por cierto estaba Juan Guaidó. Eso fue después de las elecciones del 26 de noviembre del 2010. Se hizo una convocatoria de una manifestación en la UCB. Yo fui. Todavía los diputados no habían asumido el poder, no habían asumido. Fue en diciembre. Y se hizo esa manifestación. Y entonces, bueno, la convocatoria no fue todo lo fuerte que tal. No dejaban salir a la marcha, no la dejaron salir de la UCB. Entonces era la cuestión de que había que, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Entonces había que hacer algo. Generar algo, ¿no? Que le dieran a alguien un peinillazo, provocar la represión. Entonces había como un pacto tácito, tírale una piedra a la policía lanzaba unos lacrimógenos, le dieron unos perdigonazos. Ok, ya está, se acabó. No, mira, tal, entonces con eso salía. Entonces también esas cosas ocurrieron. Yo lo que creo en este momento es que va a haber una movilización que seguramente será importante. Y esa movilización, por supuesto, en la medida de la importancia que tenga, será utilizada en función de los intereses de la clase política que ellos vean, dependiendo de cómo la vean. Si es una cosa masiva, bueno, van a decir que, bueno, que el régimen da contra la pared y tiene que hacer esto y todo lo otro, pero fundamentalmente esta manifestación del 16 de noviembre no es contra el régimen. No es contra el régimen. Desde mi punto de vista, esta manifestación es un intento de demostrar que todavía les queda algo de poder de convocatoria, y eso es para adentro y para afuera. Para Juan Guaidó decir dentro del conglomerado político que representa que él todavía es el tipo. Para los partidos decir, llenaste eso gracias a que yo llevé más banderas. Y también para decir, para la pose en los medios de comunicación y con los famosos 54 aliados que tienen fuera de Venezuela. Eso es lo que yo veo, no sé cómo lo ves tú finalmente ya en los pocos minutos que nos quedan. Sí, más o menos así, Daniel, pero entendiendo estas cosas, yo lo que he dicho es, asumiendo que esto es así, yo no soy quien para vedarle el derecho a nadie que vaya a manifestar, teniendo todas estas previsiones, todos estos antecedentes que nosotros hemos descrito con detalle o en medio de la premura del tiempo y todo, porque yo creo que la labor de memoria en Venezuela quizás es una de las más escasas. Aquí parece que como nos ocurren cosas todos los días, hay gente que se le olvida que a veces la película que pretende protagonizar no es cosa nueva, sino que tiene 4 partes anteriores que son más o menos la misma película en cada una de esas 4 partes. Yo no soy quien para decirle a alguien que es correcto o es incorrecto manifestar, y que cada quien, yo creo que a final de cuentas tiene el derecho y tiene además la libertad de sentir o de expresarse, si siente que así se puede expresar a través de una manifestación, de hacerlo. Y el que no lo puede hacer o el que no lo quiere hacer tiene el perfecto derecho también de sentarse o de quedarse acostado o de hacer lo que quiera en su casa sin que ese que esté en la calle le diga que es más venezolano que él por estar en una manifestación de calle que, repito, no es algo inédito. Entonces no vengan a manifestar películas donde no existe, porque las películas las dejamos para Hollywood, o en el caso de las películas esas medio malosas de bajo presupuesto, en la India, en Bollywood, eso. No se inventen cosas donde no corresponde. Pero vamos a esperar porque y respete a cada cual que piensa. Sí, claro. Hay gente que va a marchar y ni le están pagando los partidos, sino que cree que así contribuye. Bueno, eso es respetable, cada quien ve cómo hace. En todo caso, también habrá que esperar lo que ocurra hoy. Nosotros estaremos muy pendientes de todo esto. Les repetimos que gracias al apoyo que nos siguen dando a través de nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf, seguimos haciendo contenido de calidad. Con una pequeña suscripción mensual pueden seguir brindándonos el apoyo que requerimos para seguir creando contenidos para los que se suscriben y para los que no pueden suscribirse a Patreon, pero se suscriben a nuestro canal dándole al botón de suscribirse, activando las notificaciones y dándole like a estos videos. Por supuesto, como siempre les decimos que en la descripción de este video y en el primer comentario destacado se encuentra el enlace para ir al canal de Neomar y ver la primera parte de esta conversación. Suscríbanse también a su canal y activen también sus notificaciones. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y vamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, que allí es donde fundamentalmente estaremos interactuando con ustedes. Hasta la próxima.